Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía segundo semestre. Hoy vamos a ver el tema 14 correspondiente al programa académico y corresponde al tema de la pared posterior del abdomen. En ella vamos a revisar, pues, como tema 14.1, la fascia de la pared posterior, así como los músculos de la pared, nervios y, por último, vasos de la pared posterior del abdomen. Dentro de las generalidades de la pared posterior del abdomen podemos decir pues, que está compuesta principalmente por 5 vértebras lumbares con sus correspondientes discos intervertebrales localizada pues, en la porción central de la pared posterior. Va a contener pues obviamente esta pared los músculos propios de la pared posterior anterior y que van a ser pues el propio músculo psoas mayor, como lo vemos aquí, el músculo cuadrado lumbar, que lo encontramos en esta parte, así como el músculo ilíaco. También vamos a encontrar en la pared anterolateral el músculo transverso, el oblicuo interno, y aquí se alcanza a ver el oblicuo externo. Encontramos también, como parte de ella, el músculo diafragma en su parte superior, así como también incluimos la fascia toracolumbar. En la parte central, pues aquí encontramos el plexo lumbar con sus ramos anteriores de los nervios espinales lumbares que salen precisamente en esta área. Encontramos también la grasa, los nervios y sobre todo los vasos, como sería la aorta abdominal y la vena cava, que pasa por este orificio diafragmático, así como los nódulos linfáticos. Para hablar de la fascia posterior del abdomen como tema número 1, podemos decir que la fascia pues también se denomina fascia endoabdominal o también conocida como fascia extraperitoneal. Si nosotros hacemos una revisión, podemos decir que pues va a cubrir la pared anterior y posterior del abdomen en una capa continua, como lo podemos ver aquí en amarillo y naranja, entre lo que es el peritoneo parietal y los músculos que pues rodean de manera anterolateral al abdomen, así como en la parte posterior. La fascia que tapiza la pared posterior del abdomen se va a continuar con la fascia transversal que recubre pues, también los músculos transversos del abdomen que estarían en esta parte a ambos lados. El nombre de la fascia pues se va a corresponder dependiendo de la estructura que recubra. Entonces, por ejemplo, decimos que la fascia del psoas, que sería esta, pues es una vaina que va a recubrir pues al propio músculo psoas y que lo va a fijar medialmente a las vértebras lumbares, así como a la línea terminal. Se va a engrosar medialmente formando lo que es el ligamento arqueado, el arqueado medial, y bueno, se fusiona lateralmente con lo que es el músculo cuadrado lumbar y la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar pues es un amplio complejo facial que se va a insertar medialmente en la columna vertebral y en la región lumbar pues va a constar de una lámina anterior, que sería esta que está aquí, una lámina media, que la veremos en esta parte, y una lámina posterior que va a cubrir pues obviamente los músculos del dorso. Esta fascia pues es delgada y sobre todo transparente en las porciones torácicas de los músculos profundos. La fascia toracolumbar en su lámina posterior, como la podemos ver en esta parte, pues es una fascia que va a envolver los músculos sobre todo verticales del dorso, como tenemos aquí al erector de la columna, y que obviamente es mucho más importante que lo que es la vaina que envuelve los músculos rectos. Es debido a que esta pues tiene un grosor mucho mayor y se fija sobre todo a las vértebras lumbares. La porción lumbar se va a extender desde la 12ª costilla hasta lo que es la cresta ilíaca. Si nos vemos aquí, se une lateralmente con el oblicuo externo y con el músculo transverso. En esta parte, aquí está el oblicuo interno y el transverso del abdomen. En la parte
posterior se va a unir con lo que es el músculo dorsal ancho y no se une con el músculo oblicuo externo, como lo podemos ver aquí. Entonces se une al transverso y se une al oblicuo interno, así como al músculo dorsal ancho. El músculo psoas mayor, como parte de los músculos de la pared posterior, pues este tiene su inserción superior, como lo vemos aquí en la imagen, en los procesos transversos de las vértebras lumbares, a lo largo de los cuerpos vertebrales desde la vértebra torácica 12 hasta la lumbar 5. Y pues también en sus discos intervertebrales correspondientes. Tiene una inserción inferior, como podemos verla aquí, a través de un fuerte tendón en el trocante menor del fémur. Está inervada pues por los ramos anteriores de los nervios que van desde la lumbar 1 hasta la lumbar 3. Sus acciones inferiormente con el músculo ilíaco flexionan el muslo y superiormente pues van a flexionar la columna vertebral. Lateralmente equilibran el tronco y en sedestación actúan inferiormente con lo que es el músculo ilíaco que se encuentra en esta parte para flexionar el tronco. En relación al músculo ilíaco, tiene una inserción superior, como podemos verlo aquí, en los 2/3 superiores de lo que sería la fosa ilíaca, ala del sacro y ligamentos sacros anteriores. Tiene una inserción inferior, como podemos verlo, en el trocante menor del fémur, en el cuerpo del fémur y inferior a este y en el tendón del psoas mayor. Su inervación va a estar dada por el nervio femoral a nivel de lo que es lumbar 2 hasta la lumbar 4. Sus acciones pues están sobre todo encaminadas a flexionar el muslo, a estabilizar la articulación coxal y actúan con el músculo psoas mayor. Cuando hablamos del músculo cuadrado lumbar, podemos decir que su inserción superior la vamos a encontrar pues a nivel de la mitad medial del borde inferior de la 12ª costilla y vértice de los procesos transversos de las vértebras lumbares, como lo vemos en esta parte. Su inserción inferior, decimos, pues que se va a encontrar en el ligamento iliolumbar, que está en esta parte, y el labio interno de lo que sería la cresta ilíaca. Su inervación va a estar dada por los ramos anteriores de los nervios desde la torácica 12 hasta la lumbar 4. Sus acciones son extender y flexionar lateralmente la columna vertebral y fijarse a la 12ª costilla en inspiración. En relación a los nervios subcostales y bueno, los ramos anteriores de lo que es la torácica 12, podemos decir que los nervios subcostales en el tórax tienen su origen y se distribuyen pasando posteriores a lo que serían los ligamentos arqueados laterales, como lo vemos en esta parte, pasan sobre todo posteriores al ligamento arqueado lateral y se van a distribuir en la cara anterior del músculo cuadrado lumbar, como lo vemos en esta parte, entre lo que es el músculo oblicuo interno y el transverso, es decir, van a pasar entre esos dos músculos para distribuirse. Van a inervar, pues como todos sabemos, al oblicuo externo y a la piel de la pared anterolateral del abdomen, sobre todo en esta área. En relación a los nervios espinales lumbares, que sería desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5, podemos decir que su origen pues está en la médula espinal, pasan a través de lo que son los agujeros o forámenes intervertebrales y se dividen en un ramo anterior y un ramo posterior, cada uno pues sobre todo con una rama sensitiva y una motora, y que obviamente estos pues van a inervar a los ramos posteriores, sobre todo a lo que son los músculos del dorso y la piel subyacente, y en el caso de los ramos anteriores, pues a los músculos de la porción inferior del tronco, miembro inferior y piel subyacente. En relación a los nervios espláncnicos lumbares, podemos decir que tienen su origen en la cara medial de los troncos simpáticos lumbares y transportan sobre todo fibras simpáticas presinápticas. Van a inervar sobre todo vísceras pélvicas. En relación al plexo lumbar, pues este plexo está formado por los ramos anteriores de todos los nervios espinales lumbares y que bueno, en este caso están expuestos porque
obviamente se hizo la resección del músculo psoas para poder ver cómo emergen de lo que es la columna, sobre todo lumbar. Tienen su origen, pues les decía, anteriores a los procesos transversos de las vértebras lumbares, y su inserción proximal pues es en el músculo psoas mayor. Están constituidos por ramos de los nervios desde del lumbar 1 a lo que es, desde el lumbar 1 hasta lo que es el lumbar 4. Y los ramos del plexo lumbar son varios, que son el nervio femoral, que está emergiendo desde la lumbar 2 hasta la lumbar 4. Luego el nervio obturador, como lo podemos ver aquí, de la lumbar 2 a la lumbar 4 igual. El tronco lumbosacro, que lo encontramos aquí abajo. El nervio ilioinguinal, que sale de la lumbar 1. El nervio iliohipogástrico, que lo vemos aquí, a nivel del lumbar 1. El nervio genitofemoral, entre lumbar 1 y lumbar 2. El nervio cutáneo femoral, de la lumbar 2 a la lumbar 3. Y el nervio obturador accesorio, que sale de la lumbar 3 a la lumbar 4, sobre todo en el 10% de los casos. En relación al paquete vasculonervioso principal de lo que es la pared posterior del abdomen, podemos decir que va a incluir, pues obviamente, la aorta abdominal, que está en esta parte. Tenemos la vena cava inferior, los plexos nerviosos periarteriales, tanto aórticos, que se van a ubicar sobre todo este paquete en la parte de la línea media de la pared posterior anterior del abdomen, anteriores a lo que serían pues, los cuerpos vertebrales. Aquí alcanzamos a ver un disco y un cuerpo vertebral en la profundidad. En cuanto a la aorta abdominal, en sus generalidades podemos decir que mide aproximadamente 13 centímetros de largo. Inicia, pues obviamente, como sabemos, en el hiato aórtico a nivel de la torácica 12. Más o menos 2 centímetros, 2.5 centímetros superior a lo que sería el plano transpilórico, que aquí lo tenemos marcado con esta línea negra. Entonces, más o menos 2.5 centímetros arriba, pues ahí emerge a través del hiato aórtico. Termina en la división de las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, más o menos a nivel de la lumbar 4. Esta va a estar, su división, ligeramente inferior, 2 a 3 centímetros inferior y hacia la izquierda del plano medio de lo que sería el plano supracrestal, es decir, el plano que pasa a través de las crestas ilíacas anterosuperiores. Bueno, de la aorta abdominal diremos que tiene 3 planos vasculares. Un primer plano que está en la línea media anterior, que van a ser una serie de arterias viscerales impares, que obviamente serían dirigidas a lo que es el tubo digestivo. Serían estas primeras. Y aquí vamos a tener el tronco celíaco a nivel de la torácica 12, la mesentérica superior a nivel de la lumbar 1, la mesentérica inferior a nivel de la lumbar 3. Un plano lateral pintado en naranja, si aquí vemos la aorta, pintado en naranja, que va a ir obviamente a las vísceras pares u órganos urogenitales y endócrinos. Primero, en la parte superior de los riñones, pues nos da la arteria suprarrenal, que emerge más o menos a nivel de la vértebra lumbar 1. Nos da la arteria renal, que más o menos está a nivel de la lumbar 1, y la gonadal, que sería testicular u ovárica, siendo el caso, a nivel de la lumbar 2. Y en la parte posterolateral vamos a tener las ramas parietales segmentarias. Estas ramas parietales segmentarias, que estarían representadas en morado, pues estas sobre todo se distribuyen por el diafragma y la pared del tronco. Y aquí tenemos pues las subcostales a nivel de la lumbar 2, la frénica inferior y la lumbar, que va desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4. Pues esas serían las ramas de la aorta abdominal en sus 3 planos vasculares. En cuanto a las arterias ilíacas comunes, podemos decir que discurren inferolateralmente del borde medial del músculo psoas hacia lo que es la línea terminal. Estas se van a dividir en arteria ilíaca interna,
y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna, pues esta va a entrar a la pelvis, como vemos en esta parte. Y la arteria ilíaca externa, que sería esta, pues sigue a lo largo del músculo iliosoas y antes de abandonar el abdomen, pues va a originar a la arteria epigástrica inferior, que sería esta, que acuérdense va a irrigar la parte inferior del músculo recto anterior del abdomen. Y también tendríamos a la arteria circunfleja ilíaca profunda que irriga lo que sería la pared anterolateral de lo que es el abdomen. Bueno, en cuanto a la arteria sacra media, que es esta, podemos decir que pues pudiera considerarse como una rama impar de lo que sería la aorta y que obviamente se ubica en un cuarto plano posterior y su origen pues obviamente es en la cara posterior de la aorta próxima a lo que es su bifurcación en las arterias ilíacas. Las pequeñas arterias lumbares, estas se consideran también, y junto con las sacras laterales, pues pueden considerarse como ramas parietales pares. Sin embargo, pues aquí no las tenemos en imagen. Bueno, en cuanto a la aorta abdominal, podemos decir en relación a sus relaciones con los demás órganos ubicados en el abdomen, de superior a inferior, pues va a ser primero el plexo celíaco, que lo tenemos en esta parte de aquí. Aquí está el tronco celíaco y los ganglios celíacos. Pues obviamente está relacionada con lo que es el cuerpo del páncreas, sobre todo. Aquí vemos la cola, vemos el cuerpo y aquí estaría la cabeza y el proceso unciforme. Entonces está relacionada con el cuerpo y lo que sería pues la vena esplénica que va en esta parte. También está relacionada con la porción horizontal del duodeno a este nivel. Está relacionada con las asas, el intestino delgado, que estarían pues en esta parte. Y también desciende, pues como les decía, anterior a los cuerpos vertebrales, desde la torácica 12 hasta la lumbar 4. A la derecha se va a relacionar pues con la vena ácigos, con la cisterna del quilo y con el conducto torácico. Además también pues con el propio pilar derecho de lo que es el diafragma. Si se acuerdan, en clases anteriores decíamos pues que estaba conformado por el pilar derecho. Pues también con la pared posterior del abdomen en sí. Entonces, en relación a las venas de la pared posterior, pues obviamente decimos que son tributarias todas de la vena cava inferior, excepto las venas gonadales que van a pues van a desembocar en lo que sería la vena renal izquierda, como lo vemos en esta parte, sobre todo las venas gonadales del lado izquierdo. En cuanto a la vena cava inferior, podemos decir que se va a formar pues anterior a la vértebra lumbar 5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Si nosotros vemos aquí, la vena cava inferior se origina pues con la unión de la ilíaca común derecha con la izquierda más o menos a nivel de la lumbar 5. De ahí va a ascender a la derecha de los cuerpos de la lumbar 5 hasta la lumbar 3 y la vena cava inferior pues abandona el abdomen a través del foramen de la vena cava que está en el diafragma y que como sabemos está pues es el más superior y está a nivel de la torácica octava. Mide más o menos 7 centímetros más que lo que sería la aorta abdominal. Dijimos que la aorta medía 13 centímetros, la vena cava mide 7 centímetros más por la porción intrahepática. Entonces, la vena cava inferior mide 20 centímetros y la vena aorta, la arteria aorta, perdón, mide 13 centímetros. En cuanto a la vena cava inferior, decimos que es la vena más grande del cuerpo y esta va a carecer de válvulas, excepto una válvula que se encuentra y que es no funcional en lo que es la aurícula derecha del corazón. La vena cava inferior va a retomar la sangre poco oxigenada, pues obviamente de los miembros inferiores, de lo que sería el dorso, de lo que serían las paredes abdominales, de las vísceras abdominopélvicas
Bueno, la vena cava inferior tiene sus venas tributarias se corresponden, pues obviamente con las ramas parietales y viscerales que son pares de lo que es la arteria aorta. Entonces decimos que las viscerales pares están comprendidas por la vena suprarrenal derecha, por la vena suprarrenal izquierda, por la vena renal derecha y la vena renal izquierda, por la vena gonadal o testicular ovárica, dependiendo del sexo, vena suprarrenal y gonadal izquierdas, que drenan indirectamente la vena cava, porque son tributarias, pues como les decía, de la vena renal izquierda. Luego, de las ramas parietales tenemos pares, teníamos a las frénicas inferiores, a las lumbares, que son desde la tercera y cuarta, las venas ilíacas comunes y las venas lumbares ascendentes y vena ácigos que conectan con la vena cava inferior y con la vena cava superiores. Hay pues un cortocircuito que se hace con estas. Muy bien. En cuanto a los nódulos de la pared posterior de lo que es el abdomen, podemos decir que los vasos y nódulos linfáticos se van a distribuir a lo largo de lo que sería la vena cava inferior, la aorta y lo que son pues los vasos ilíacos, tanto arteriales como venosos. Entonces la linfa, que viene de los nódulos linfáticos ilíacos comunes, tanto derecho como izquierdo, pues va a drenar principalmente en los nódulos ilíacos comunes. Luego de ahí pasa a los lumbares derecho e izquierdo, que van a recibir linfa pues de la pared posterior del abdomen, de los riñones, de los ureteros, testículos, ovarios, útero, trompas uterinas, colon ascendente, pelvis y miembros inferiores, es decir, de toda esta área, y aunada también lo que es genital y miembros inferiores. Esos van a desembocar en los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores e ilíacos comunes, y de ahí a los linfáticos preaórticos, que pues estos van a recibir linfa del tubo digestivo, del hígado, del vaso, del páncreas, de la arteria celíaca y de la arteria mesentérica superior. Pues la linfa de todos ellos, todos estos vasos aferentes de estos nódulos linfáticos, pues van a formar troncos linfáticos intestinales que pues estos van a participar en la formación de lo que es el conducto torácico. El conducto torácico pues está localizado anterior a lo que serían los cuerpos vertebrales, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 2, entre lo que es el pilar derecho del diafragma y de la aorta. Aquí pues empieza la cisterna del quilo, que es un saco dilatado, como podemos observarlo aquí. Tiene una pared delgada y aquí convergen los principales conductos linfáticos de lo que es el abdomen. El conducto torácico asciende por el hiato aórtico y entra en el mediastino posterior, recibiendo el drenaje parietal y visceral de lo que es el cuadrante superior izquierdo del cuerpo, y va a desembocar en lo que es el ángulo venoso izquierdo a nivel de lo que es la vena subclavia izquierda y la yugular interna. Muy bien, pues hasta aquí terminaríamos con lo que es la pared posterior del abdomen, revisando lo que es su fascia, músculos, nervios, vasos de la pared. Pues por su atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima.